Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, en primer lugar, a la organización y a la Procuración por permitirme exponer a ustedes el trabajo que estamos realizando aquí en el Departamento Judicial Mar del Plata respecto de los delitos conexos con tratas de personas desde hace ya casi 3 años. Para situarnos respecto de dónde está inserta la problemática de trata de personas en nuestro Departamento Judicial, yo quería ponerlos en situación. Yo soy cotitular de la Unidad Funcional de Composición Temprana de Conflictos Penales, que tiene a su cargo, entre otros delitos, la competencia respecto de violencia de género. Desde hace 2 años, a su vez, tenemos a cargo nuestro la competencia de delitos conexos con trata de personas. Esto a partir de la resolución 542 del 2009 de la Procuración General, que adhiere al protocolo de adaptación que se firmó respecto de los delitos de trata de personas. Esta resolución 542, a mi juicio, la pueden encontrar en la página de la Procuración, mpba.gov.ar, pero debe destacarse 2 principios fundamentales que recepta. El primero es que la investigación de los delitos conexos con trata de persona para los fiscales intervinientes no puede quedar en manos de las fuerzas de seguridad por motivos que ya ha esbozado aquí el doctor Colombo. Y la otra es que recepta un nuevo paradigma en relación a las víctimas, tanto de trata de personas como de delitos conexos con trata de personas, y da por tierra con el estereotipo de estigmatización que tuvieron durante el transcurso de la historia por el trasvasamiento cultural que teníamos. Entonces, me parece que eso es importante destacar, y desde ese lugar es que realizamos el abordaje y el trabajo, y desde ese lugar es de donde organizamos la manera de llevar a cabo tanto el abordaje de las víctimas como los allanamientos. Siguiente. En relación con las pautas del protocolo de actuación, más allá de los delitos vinculados con trata de personas que están tipificados en el Código Penal, esto es, los que hacía referencia aquí Marcelo Colombo, y además la promoción y la facilitación de la prostitución tanto de personas mayores como menores, la producción y difusión de imágenes pornográficas, la privación ilegal de la libertad, la servidumbre, las lesiones. También nosotros nos hemos apoyado en la Ley 12331, que es un instrumento legal complementario del Código Penal y que va a cumplir 80 años y que a la fecha no ha sido actualizada. Esto es otro debate que tendríamos que dar en relación a ella, por cuanto lo que hace es registrar al regente para penalizar a aquel que sostiene, administra o regentea lo que se llamaba la casa de tolerancia como sujeto. Lo que pasa es que esta ley 12331 lo que establece es una pena de multa en primer término y en caso de reiterancia una prisión de efectivo cumplimiento de 1 año. ¿Para qué nos ha sido útil para nosotros? Es un instrumento importante para solicitar registros intrusivos. ¿Por qué? Porque la prueba que tenemos que colectar para solicitar al juez de garantías un allanamiento en base a esto es relativamente fácil de obtener. Solo basta con la existencia de un prostíbulo privado, en el lenguaje coloquial, y probar que hay una persona que lo regentea, que lo sostiene o que lo administra. En este sentido, no requiere los medios comisivos típicos de los delitos que prevé el Código Penal. Entonces, nos ha sido útil para el primer ingreso para ver con lo que nos encontrábamos al momento de llevar adelante el allanamiento. Como todo instrumento, tiene sus pros y sus contras. La contra que encontramos es la interpretación estricta del bien jurídico protegido, que es la salud pública. Podríamos extendernos en cuanto a que la exposición de motivos de esa ley, en definitiva, aludía a que era un instrumento para combatir lo que se llamaba en esa época, estamos hablando de la década del 30-40, la trata de blancas. Pero para nosotros, la interpretación estricta del bien jurídico protegido se da por tierra, de hecho, con los nuevos paradigmas internacionales y con los tratados que ha receptado nuestra Constitución Nacional. Es decir, estimar que la salud pública de las víctimas estaría controlada porque tienen una libreta sanitaria o porque de vez en cuando acceden a controles periódicos ginecológicos, nos parece que no es respetar la definición de salud que nos provee la Organización Mundial de la Salud, que es un equilibrio biopsicofísico, y el equilibrio de estas víctimas en lo psicológico y en lo psiquiátrico está absolutamente alterado, y esto se evidencia sin ser perito en el tema, pero aún con sentarse
sentarse a conversar un rato con ellas, como lo hacemos nosotros cuando llevamos adelante los allanamientos. Entonces, hemos tenido suerte diversa. Es un instrumento que nos sirve para solicitar registros inducivos a los jueces de garantías, que los 6 jueces de garantías de este departamento judicial lo receptan positivamente y nos han habilitado todos los allanamientos que hemos solicitado. Y es a la hora de obtener una condena, hemos tenido suerte diversa. Hemos logrado una condena en base a la ley 12331, en carácter las 2 personas de regentes de un lugar que estaba abierto y que funcionaba como whiskería, como se dice en la jerga, pero hemos obtenido también en algunas instancias superiores sobreseimientos porque se han atenido a la interpretación estricta de la salud pública, porque dice que no se ha vulnerado el bien jurídico protegido y que no estaría vulnerado hasta que la ley no se actualice, en definitiva. Sí. Nosotros, ya desde la Unidad Funcional de Composición de Conflictos Penales, cuando se puso en vigencia, hubo una pauta específica del fiscal general en cuanto a que la problemática de violencia de género debía hacerse desde un abordaje interdisciplinario. Esto creo que no requiere mayor explicación, todos aquí sabemos que rebalsa bastante lo jurídico y que no comienza con una denuncia y culmina con un procesamiento o con una condena. En relación a este tema, también pensamos que necesitábamos un sostén en red, un trabajo interdisciplinario. Nosotros entonces formamos una especie de mesa de trabajo en este departamento judicial que está integrada no solo por el Ministerio Público de la provincia, sino también por el Ministerio Público de Nación. Aquí está presente el doctor Adler, el fiscal federal, porque sería absurdo que no compartiéramos con ellos precisiones en cuanto a las causas que se inician en uno o en otro fuero, porque correríamos el riesgo precisamente de iniciar investigaciones paralelas para arribar quizás al mismo resultado. También interviene nuestro Centro de Asistencia a la Víctima, que depende de Fiscalía General a través de su coordinador, con quien coordinamos las maneras de llevar adelante los allanamientos. Nos acompañan personal de ese Centro de Asistencia a la Víctima especializado, es decir, psicólogos y asistentes sociales, para hacer el primer abordaje y la primera contención de las víctimas. Nos acompaña personal de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de General Pueyrredón. En esto yo quiero destacar porque esta municipalidad tiene un trabajo proactivo, ha llevado adelante, incluso ha dictado ordenanzas, rescato en principio la del año 2010, la 19.789, porque esa ordenanza le permite a la municipalidad no solo interactuar con nosotros en cuanto a la atención de las víctimas, sino que además nos provee un lugar de alojamiento transitorio donde podemos ofrecerles alojamiento en caso de que tengan que dejar el lugar, y además nos coordina también si hay que trasladarlas a alguna otra ciudad, nos proveen pasajes y nos proveen el acompañamiento. De hecho, esta Dirección de la Mujer de la Municipalidad lo que ha hecho es ampliar el personal que tenía. Al principio tenían un abogado y la directora de la mujer, y ahora ha ampliado un cuerpo de abogados, de asistentes sociales y de psicólogos para poder proveer a la demanda. También incorporamos a la Dirección Nacional de Migraciones. Ellos concurren con nosotros al allanamiento. Al principio lo que hacíamos, por si había víctimas indocumentadas extranjeras, era dejar abierta la Fiscalía para que pudieran comunicarse a través de la página web con la Dirección Nacional de Migraciones para poder obtener los datos. Ahora ellos han conseguido también medios técnicos, es decir, que concurren al allanamiento con nosotros, munidos de una computadora, y ahí evitamos entonces el traslado de las personas y dilatar el operativo. También hicimos un convenio con el INE. El INE es el Instituto Nacional de Epidemiología, cuya directora tiene una activa participación en todas las mesas referentes a violencia de género, tanto en lo que atañe a los delitos que se cometen en el ámbito privado como a los abusos sexuales y también respecto de la trata de personas. Lo que hicimos con ellos fue suscribir un convenio por el cual les otorgamos a las chicas que encontramos en los lugares un oficio para que sean atendidas mediante un código por una persona que no las va a identificar, simplemente con el oficio y el código para que les sean hechos los controles sanitarios, se evita la revictimización para que no tengan que explicar al concurrir al hospital por qué vienen, quién las derivó y en qué contexto las encontraron.
Hay también, en el ámbito de la Municipalidad de General Pueyrredón, funciona una mesa de riesgo local contra la violencia que tiene varios efectores, entre ellos ONG que han trabajado activamente en esta ciudad por los derechos de las mujeres, el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, el Centro de Apoyo a la Familia en Riesgo, que también ofrecen contención jurídica y psicológica para las víctimas y también lo que han solicitado ahora el señor Intendente y probablemente lo logremos para el año que viene, es otro refugio para poder ampliar el lugar donde tengamos que alojarlas y además para evitar que el personal del hogar que está capacitado para alojar a víctimas de violencia doméstica tenga a su vez que alojar otra problemática que a veces se torna bastante difícil, sobre todo porque el hogar es estrecho y estos allanamientos suceden los fines de semana, que generalmente son los momentos en que también hacen eclosión los temas de violencia de género. La siguiente. Destacaba que la investigación está a cargo exclusivamente de personal de la Fiscalía. Al principio lo que hacíamos era, por determinación del fiscal general, emplear el cuerpo de instructores que teníamos. Bueno, gracias a la Procuración que nos ha ampliado este último año tanto los operadores como los medios técnicos, ahora contamos con un cuerpo que se llama de ayuda técnica a la instrucción que está a cargo del fiscal general. Ese cuerpo de ayuda colabora con los fiscales en la investigación de delitos graves y colabora con la Fiscalía en los casos en que tengamos que hacer investigación de estos delitos conexos con trata de personas. También colabora con nosotros en los allanamientos, es decir, si son múltiples, nos derivan más instructores, hay un ayudante fiscal a cargo que si hay que allanar simultáneamente varios lugares, está a cargo de un allanamiento y entonces yo puedo quedarme en el otro lugar o ir desplazándome, porque sí hemos receptado a rajatabla la resolución de la Procuración en cuanto a que los fiscales tenemos que estar presentes en los allanamientos. Es decir, los allanamientos no son delegados. Y la fuerza de seguridad que colabora con nosotros, que fue prefectura durante un tiempo hasta que explotó el conflicto por todos conocidos, gracias también aquí al doctor Adler, que nos cede gentilmente una fuerza que no es nuestra. O si no, la Delegación de Investigaciones de Mar del Plata solo concurre con nosotros a los allanamientos a efectos de asegurar el lugar y de cuidarnos. Consultor en relación a trata de personas y que ha intervenido en muchísimas investigaciones a nivel mundial. Y que nos enseñó específicamente dos temas que yo rescato. No solo el abordaje de las víctimas nunca en el lugar del hecho, que recuerdo que estábamos compartiendo una mesa y nos mirábamos con los fiscales que integrábamos esa mesa, porque bueno, todos empezamos haciendo camino al andar, entonces nos parecía que separar al regente e interrogar a las víctimas en el lugar del hecho conjuntamente con una psicóloga y un asistente social era el mejor abordaje que podíamos hacer. No. Yo recuerdo que Paul Holmes nos dijo, nunca se interroga en el lugar, porque están revestidas del miedo que les provoca, porque está el regente, porque puede llegar un abogado, que de hecho nos sucedió y fue bastante desagradable. Es decir, que lo que hacemos es, con ayuda también de la municipalidad que nos provee una combi, trasladar a las víctimas a la Fiscalía, dejar el lugar a cargo de instructores judiciales, que son quienes van a buscar toda la documentación que se necesite y que además se van a quedar con el regente y trasladar a las víctimas a la Fiscalía para poder ahí, mediante una taza de té o de café, quedarnos, charlar con ellas y desde ahí el vínculo que se establece, les puedo asegurar que es completamente diferente al que establecíamos cuando manteníamos contacto con ella o las abordábamos en el lugar, sobre todo porque los allanamientos generalmente, bueno, por la temática en sí, se hacen tardíamente, es después de las 12 de la noche, es en horario nocturno. Entonces estar en un ámbito por ahí que permita la contención y el abordaje nos dio muchísimo resultado y es increíble cómo la resistencia que plantean en el primer momento se va diluyendo con el transcurso del tiempo. Y los datos que se obtienen para la investigación resultan valiosísimos en ese contexto. Es decir, que bien vale la pena esforzarse un poco más, a lo mejor conseguir un medio de transporte y llevar adelante ese traslado. Decía que las técnicas de investigación, más allá de la observación del lugar por instructores judiciales, esto también lo receptamos de Paul Holmes, sentarse en un auto
o sentarse en la casa de un vecino, si es el que hizo la denuncia. Incluso, bueno, la instructora judicial que se encuentra acá presente se ha pedido permiso a un cura y se ha sentado en una iglesia a mirar a través de la ventana a ver qué es lo que se podía colectar. También le hemos adunado intervenciones telefónicas que las hemos hecho por legajo fiscal, solicitando obviamente la conformidad de los jueces de garantías, que no hemos tenido inconveniente alguno, al contrario. También hemos recopilado información de los foros de Internet, ingresando, por supuesto, con un usuario falso. En Mar del Plata, por lo menos, se da el fenómeno de que hay lugares donde los clientes, a mí me gusta más llamarlos prostituyentes, forman foros en Internet y se comentan entre ellos la nueva mercadería, entre comillas, que va llegando, el precio que tiene, quién la ofrece. Bueno, esos son datos de muchísimo interés para nosotros a los que también hemos llegado a investigaciones fructíferas. También la clásica denuncia de los vecinos, que les molesta el lugar, que les molesta la gente que va, que les molesta la presencia de muchas personas de sexo masculino y que la consideran una amenaza, también lo hemos receptado. Los volantes que se dejan en la vía pública ha sido otro medio para llegar a algún lugar, y también hemos guardado algunos porque hemos armado una pequeña base de datos, tanto de los volantes de la vía pública como de las publicaciones que se hacían antes, que las prohibiera el decreto presidencial, para poder hacer una especie de vinculación entre todos los datos y los domicilios que surgen y los números telefónicos y armar algo un poco más grande, porque lo que hemos detectado, por lo menos en Mar del Plata, en estos 2 años de investigación, son 2 grupos que subterráneamente estarían manejando lo que podríamos llamar modestamente la ruta del dinero para una ciudad. Entonces este va a ser nuestro nuevo objetivo. Pero esto podemos hacerlo a partir de la experiencia que nos dio 2 años de tener toda la información centralizada en el mismo lugar, y a partir, bueno, de este año también con el programa que Procuración creó respecto de delitos conexos con trata de personas. La siguiente, ¿no? Esta es la estructura de un allanamiento clásico, cómo se diagrama desde la Fiscalía. Hay una consulta previa al Ministerio Público Federal, hay una instrucción respecto de las fuerzas de seguridad que tienen que emplear la mínima fuerza para el ingreso y sobre todo la mínima fuerza respecto de las mujeres que estén trabajando en el lugar. Hay una testimonial que se toma a los clientes, que está a cargo generalmente del fiscal que conduce el allanamiento, para que, sobre todo, recabar datos de cómo llegaron a ese lugar, a quién le pagaron, porque es la manera también de determinar el regente o el administrador, porque generalmente uno ingresa y para dar conocimiento de la orden de allanamiento pregunta quién está a cargo y no está a cargo nunca nadie del lugar. Las mujeres se miran para el costado, entonces sería la forma en que nosotros podríamos acceder. Yo les puedo asegurar que una testimonial de los clientes en el lugar, los clientes cuentan absolutamente todo, porque lo único que quieren es irse. Y vamos también con la Municipalidad de General Pueyrredón, que no solo nos traslada a las víctimas, sino que nos clausura y nos decomisa el sitio. Si tiene una habilitación, obviamente les quita la habilitación, y el decomiso es que se lleva todas las cosas. Vienen con un camión y todo lo que estaba en el lugar y que servía para esa actividad, se lo llevan. Yo, la verdad que ya sé que tengo el tiempo cumplido, ya me han avisado, pero quiero hacer una mínima referencia porque me parece que el sujeto más importante y el que nos debe mover para actuar en estos delitos es la víctima. Sí, una más, por favor. Nosotros hemos hablado con más de 100 mujeres. Llevamos, creo que, 113 en este momento, en estos 2 años. El perfil de todas lo podemos resumir en la palabra vulnerabilidad, pero primero lo que vemos es que ellas no se asumen como víctimas. Están tan acostumbradas a ser perseguidas, a tener una vida en la que realmente, como decían acá mis compañeros de panel, no han tenido opción para elegir, que naturalizan la violencia que padecen y el lugar que ocupan. Todas son sostén económico de la familia. Muchas son inmigrantes, como decía acá la colega, que no tienen la situación regular, entonces además cargan con el miedo a que si llegan personas que les dicen que las van a ayudar, en realidad van a terminar deportándolas a su país de origen. Ven la impunidad de los regentes en que muchas veces y lamentablemente las fuerzas de seguridad concurren como clientes al lugar, o que hay lugares que cierran y luego a las 2 semanas están abiertos nuevamente. No tienen controles de salud. Y
al no tener asesoramiento en cuestiones jurídicas, no poder asumirse como víctimas y no ver otro camino que continuar, reingresan en el circuito. Por eso a mí me parece que esto para nosotros es interdisciplinario en el sentido de que también se necesitan políticas públicas. Es decir, yo noto, acá la Municipalidad de General Pueyrredón, la Dirección de la Mujer, con todo contento, consiguió becas por 700 pesos. Y la verdad que con 700 pesos, si tienen que girar dinero, supongamos, a Paraguay para mantener a la madre, a los hijos, a la persona que está enferma, no les alcanza absolutamente para nada. Y esta es una manera también de reingresar al circuito y de pensar que no tienen más elección que esa, que en definitiva no es ninguna elección. Por eso yo creo que esto es una manera de trabajarlo es interdisciplinariamente y además me parece que cada uno desde cada lugar y haciendo lo que puede, reclamar, nosotros todos estamos en una posición de relativo poder, a todos los estamentos para que provean políticas públicas para que efectivamente podamos en definitiva decir que podemos rescatar a estas personas y que podemos dotarlas de una restitución de derechos. Nada más, sé que me he pasado por el tiempo, pido disculpas.